Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a un nuevo tiempo de enseñanza, un nuevo tiempo de Parashá. Hoy el Señor nos regala la oportunidad de poder compartir nuevamente de un inicio de estudio de la Torá. Acabamos de cerrar las festividades de otoño, la última festividad que fue Sukkot, la estuvimos celebrando, estuvimos en esa hermosa festividad de las cabañas. Y al cierre de Sukkot, al término de esta festividad y del ciclo anual de festividades, pues también hacemos el cierre del estudio de la Torá y el inicio, porque sabemos que no podemos parar de estudiar la Torá, tenemos que repasarla, volver a estudiarla, volver a revisarla. Y hoy iniciamos con un nuevo ciclo de estudio de Torá, de Parashá. En esta ocasión, pues como ya lo hemos hecho en algunas otras veces, hemos estudiado la parasha verso a verso, la hemos estudiado de manera temática. La última, que fue la anterior a esta nueva que estamos empezando, fue nombrada un único testamento, donde estuvimos haciendo esa relación directa entre el Tanaj y el Brit Hadashah, encontrando esa concordancia en el estudio de la parashá junto con los textos del Brit Hadashah, y los invitamos a ver esa serie que es bien enriquecedora también. En esta ocasión vamos a arrancar una nueva serie de estudios de Torah, y la vamos a nombrar, y va a estar basada en un texto que aparece en el Evangelio de Juan. El Mesías Yeshua, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 46, le dice a los líderes de su época, les dice estas palabras que creo que las hemos oído ya bastante. Dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Esta serie se va a llamar Si creyereis a Moisés, porque vamos a estudiar en esta nueva serie de Parashá, vamos a estudiar dónde aparece el Mesías en la Torá. Nos vamos a dar ese trabajo de poder identificar lo que Yeshua dice: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Si Yeshua dijo esto, si Yeshua dijo estas palabras, es porque en la Torá, en los escritos de Moisés, está el Mesías. Allí está. Así que en esta nueva serie que arrancamos a partir de hoy con la Parashá Bereshit, que es la número 1, vamos a identificar en cada pasaje de la Torá, de acuerdo al estudio que llevemos de la Parashá, en el día que corresponda, en la semana que corresponda, vamos a identificar al Mesías, vamos a identificar las promesas del Mesías, vamos a identificar lo que representa el Mesías, su función, su labor como aquel redentor de Israel. Y hoy, en este primer capítulo, en esta primera enseñanza del nuevo ciclo de estudio de la Torá, basados en la Parashá Bereshit, estaremos estudiando un tema que he titulado La simiente de la mujer. Así vamos a arrancar. La simiente de la mujer. Está en el capítulo 3, ubicado este texto que vamos a ver, en el capítulo 3 de Bereshit, ¿sí? Así que, para que lo tengan allí presente, en este estudio de la Torá, el Eterno nos va a encaminar, que es lo que le pedimos, a que podamos identificar a nuestro Mesías Yeshua en cada parte de la Torá, según cada estudio, según cada parashá. Y así poder hacer lo que él dijo acá: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y dice el verso 47 de Juan 5, porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Sí? Hoy en día buscamos la palabra del Señor, creemos en lo que Yeshua, el Mesías, dijo, pero el Mesías recalcó esto: si no le creen a Moisés, no me pueden creer a mí. Él escribió de mí, ¿sí? Y si ustedes no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? ¿Qué quiere decir? Que lo que vino a hacer el Mesías, que lo que habló el Mesías, ya lo había dicho Moisés. Así que, basados en la Parashá Bereshit, que es la primera
parashá de la Torá, vamos a arrancar con este nuevo ciclo de estudios. Así que vamos a orar y a dar inicio en la mañana de hoy a este estudio de la Torá. Padre bueno, misericordioso, te damos honra y gloria, Señor, en esta hora, Padre, por la vida que nos das, por la salud, por el aliento que pones en nosotros para buscarte un día más, Señor. Hoy tenemos la nueva oportunidad, Señor, de comenzar, Señor, este estudio, Señor, de tu palabra, Rey, desde el principio, Señor. Hoy queremos, Padre, ser renovados en nuestro entendimiento, Padre, y poder comprender lo que tienes para nosotros allí escrito, Padre. Ayúdanos a redescubrir tu palabra, Señor, porque cada estudio, Padre, que hacemos, Señor, de tu ley, Señor, de tus palabras, aprendemos algo nuevo, Señor. Hoy, Padre eterno, permítenos escudriñarla con diligencia, Señor, y pon en nosotros sabiduría, entendimiento, inteligencia, Padre, para poder discernirla, Señor. Gracias yo te doy, Padre, por darnos tu ley, tus palabras, Señor, tus mandatos, Padre, y permítenos guardarlos con diligencia, Señor, y ser instruidos en ti siempre, cada día de nuestra vida, Padre. Yo te agradezco y bendigo tu gran y maravilloso nombre por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Entonces, vamos a comenzar este estudio y en esta enseñanza vamos a explorar el planteamiento de un redentor que salvaría a la humanidad por cuanto esta humanidad pecó y se desvió de la Torá del Eterno, y que desde los primeros pasajes de la Torá de la ley, el mismo Dios habló de esto como una promesa. Y ahí es donde vamos a empezar a identificar estos pasajes que son claves. Y es que dice la Escritura, por medio de los profetas, que el Señor anuncia el fin desde el principio. El Señor ya había dicho todo lo que es su plan de redención, lo había dicho desde el principio. De nosotros está el poder descubrirlo, el poder aprenderlo, el poder entenderlo. Pero el Eterno desde siempre ha revelado sus misterios eternos en su palabra. Y en la primera parashá hoy nos vamos a centrar en esto de la simiente de la mujer, pero hay otras profecías que hablan acerca del Mesías que no tocaremos hoy porque pues el tema va encaminado a esta en particular. Pero a lo largo de la Torá vamos a descubrir eso. Vamos a descubrir que Moisés habló acerca del Mesías en toda la ley. Así que acompáñenme al texto base de esta enseñanza que está ubicado en el capítulo 3 del libro de Bereshit. Vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 1, y compartamos juntos de esta enseñanza. Y dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahvé Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol en medio del huerto, Elohim dijo: no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Elohim le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahweh Elohim dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Y para tener el contexto de lo que vamos a hablar hoy, el Eterno crea al hombre, a la mujer,
conforme a su imagen y a su semejanza, los pone en un huerto, ¿cierto? Para que lo labrasen, para que lo cuidasen, que lleva por nombre el Edén. Y en aquel lugar el Eterno puso un par de reglas, un par de instrucciones, ¿no? Entre ellas el multiplicarse, el fructificar, llenar la tierra, sojuzgarla, gobernarla, ¿cierto? Pero les da una instrucción negativa con respecto a un árbol en específico, el árbol de el conocimiento del bien y del mal. Con respecto a ese árbol les dice, no comeréis de ese árbol, no comeréis. Y fíjate lo interesante que leemos en el versículo 13, que dice que la serpiente fue más astuta que la mujer y se le presentó a ella y le dijo, con que el Señor os ha dicho que no pueden comer de ese árbol. La mujer le dice, no, nos dijo que no comiéramos ni que lo tocáramos, ¿cierto? Y dice la serpiente, es que lo que pasa es que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y serán como Él. Y en la astucia de la serpiente eso resultó a la mujer llamativo. A la mujer le resultó algo interesante poder ser como Dios. De hecho, la escritura menciona que el Señor los creó a su imagen y conforme a su semejanza. O sea que en principio el hombre fue creado como el Señor, ¿cierto? Conforme a su imagen y a su semejanza. Pero la persuasión de la serpiente fue mayor que las palabras de Dios hacia el hombre y la mujer. Y fue, no, lo que pasa es que vas a ser como Él, vas a alcanzar la sabiduría, mejor dicho, vas a ser lo máximo. Y a la mujer esto le pareció atractivo, deseable, codiciable. Y dice que la mujer tomó y comió de este árbol y junto con ella su marido, porque acá dice que ella come, pero le lleva al marido y el marido también come, o sea, Adán también participó de eso. Y luego de que esto pasa, dice que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Se escondieron tras los árboles, ¿cierto? Cosieron para ellos vestiduras de ramas y el Señor se apareció en el huerto y los buscó y les dijo dónde están, ¿cierto? Y dice que cuando los preguntaba por ellos, dice el Señor, ¿acaso comieron del árbol que les dije no comiesen? Y aparece Adán y dice, sí, Señor, nos dimos cuenta que estábamos desnudos, por eso tuvimos miedo y nos escondimos. Y les dice el Eterno a ellos, ¿y quién les dijo eso? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Acaso comieron del árbol que les mandé no comiesen? Y le responde el hombre, excusándose, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El Señor le pide cuentas a Adán, le dice, ¿qué pasó con la instrucción que yo te di? Y Adán se excusa en su mujer y le dice, no, fue ella la que me incitó a hacerlo. Cuando le pregunta a la mujer dice, lo que pasa es que la serpiente me dijo que comiera, me engañó y yo comí. Entonces, todo estaba bien, ¿cierto? Todo estaba, digamos que, hecho de buena manera como el Señor lo creó, pero a razón de la codicia y del deseo de ser como Él, en algo que ya el hombre tenía, pero el hombre movido por la codicia y por el deseo que fue puesto por aquella serpiente que tentó a la mujer para que hiciera esto, el hombre comió y cayó. ¿Qué pasó? Entró en él el conocimiento del bien y del mal y por ende se dieron cuenta de que estaban desnudos. Su condición fue alejarse de Dios cuando esto pasó, ¿sí? El hombre andaba pues como el Señor lo trajo al mundo, ¿no? Como dice el dicho, ¿cierto? Pero fue cuando comió del fruto que se dio cuenta de su desnudez. Porque el hombre estaba a gusto como fue creado y no se daba cuenta de su desnudez, pero cuando come del árbol se siente desnudo. ¿Ah? ¿Porque no había maldad? Sí, por eso, pero ¿qué hizo que el hombre, o sea, si el hombre andaba desnudo y no había ningún problema, ¿por qué cuando comen del árbol del conocimiento del bien y del mal se sienten desnudos? ¿Pero por qué les dio pena? ¿Porque pecaron?
Es que, qué es lo que sucede aquí? Más que el simple hecho de ver a la mujer desnuda y verse él desnudo, porque es que ellos ya vivían así, ¿cierto? ¿Qué hizo que sintiera vergüenza? La relación que tenía con el Señor se había roto. Y la pureza que había en esa desnudez fue, en esa intimidad con el Eterno, exacto, fue quebrada. Y en un momento, luego de haber probado del fruto, se dieron cuenta de que su condición era humana y que estaban alejados de Dios. O sea, es como ese rompimiento, ¿cierto? De una estrecha relación. ¿No se dice así? Bueno, pues, ruptura. De esa estrecha relación entre el creador y su creación, una relación íntima conforme a su imagen y a su semejanza, que de repente se separa. Ya no estaba esa comunión, esa relación, se había roto. Entonces el hombre se da cuenta de que en su estado de creación está alejado de Dios. Y por eso necesita cubrirse en su vergüenza, porque su condición le mostraba como alguien que había quebrantado, que había roto una instrucción que había dado el Creador hacia su vida. Listo. Entonces, todo eso lo vamos a revisar ahorita. Porque en este pasaje en cuestión, el hombre cae de su condición espiritualmente hablando cercana a Dios. Porque el hombre tenía una relación estrecha con su creador. Estaba conectado con línea directa. Pero cuando se desobedece a una de sus instrucciones, que fue no comas de aquel árbol, entonces es como cuando se te cae el internet, quedas desconectado, offline, sin internet, sí, por eso, desconectado. Hoy que para nosotros hoy qué es la vida como la llevamos sin el internet. Complicada, ¿no? Hoy haz de cuenta que de repente se cayeron las telecomunicaciones. Por ejemplo, mi mamá, Eli, que están aquí de visita en nuestra casa, tienen a sus esposos en Bogotá, tienen a sus otros hijos en Bogotá. Hagan de cuenta que se cayó la señal. ¿Cómo quedan? Eso, allá. O que el operador de repente deje de funcionar. Uno se siente como perdido. Y yo cómo sé de ellos, cómo voy a... ¿Cierto? Dice, me siento feliz porque ya no me dicen nada. Bueno, pero, y al contrario, los que están en Bogotá, que no saben de nosotros, que estamos tan lejos, ¿qué? ¿No? O digamos Temi, que tiene sus familiares en Barranquilla, ¿cierto? En Boyacá, que tiene su familia en otro lugar del país y que de repente ya no haya comunicación. Pues es complicado, ¿no? Hay una desconexión total y uno dice, ¿y qué será de ellos? ¿Qué estará pasando, no? Ok. Digamos que aterrizándolo un poquito a lo que ocurrió con Adán en el huerto, algo así fue. Tenían línea directa, conexión directa con el Señor, ¿cierto? Y de repente esa conexión se cayó. El servidor se dañó. ¿Por cuanto qué? Si hablamos en términos tecnológicos, le entró un virus, ¿cierto? Le entró un virus y ¿qué hizo el virus? Dañó la conexión y se cayó el servidor y ya no había esa comunicación directa con el Señor. ¿No? ¿Sí me siguen así? Ok. Ellos tenían, 5G no era nada, ¿sí? Ellos tenían una conexión, mejor dicho, la fibra óptica le queda en pañales a lo que tenía Adán con el Señor. Pero de repente quedaron con cable de teléfono. ¿Recuerdan cuando empezó el internet? Que era con cable telefónico y uno lo conectaba ¿no? Soy muy viejo para contar eso. Bueno, yo viví eso. Recién llegó el internet, uno conectaba. Eso no existía el wifi, no existía la banda ancha, no existía la fibra óptica, no. Era el cable de teléfono que uno conectaba al computador y de hecho cuando uno navegaba sonaba como cuando se marca en un teléfono. Había el sonidito de la conexión. Era súper lento. O sea, uno que se queja hoy de que tiene 10, 15, 20 megas, 80 megas,
En esa época no llegaba ni a la mega, eso era una cosa supremamente lenta, ¿cierto? Y ahí donde se trabara el computador y tocara reiniciar la página otra vez, eso era una terapia para hacer, exacto. Era muy lento. Bueno, así quedó el hombre, con una conexión súper lenta. Y entonces el Eterno entra a decir, es que yo les dije que no comieran de eso. ¿Qué pasó con eso, Adán? Yo les di una instrucción. Y veamos el versículo 14, que es el que entra en cuestión de la enseñanza del día de hoy. Ya sabemos que a razón de eso, el Eterno plantea la necesidad de una, volvámoslo en términos de lo que estamos hablando, de una reconexión del hombre con él. El hombre se desconecta de su creador y el Eterno dice, pero voy a planear cómo hacer para que se vuelva a conectar conmigo. ¿Sí? Para que lo sigamos en esos términos y me sigan ahí con el ejemplo que llevamos. Versículo 14, y Yahweh dijo a la serpiente, ¿no? El hombre le dijo a la mujer dijo que la serpiente, como la canción, ¿cierto? Y Yahweh dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, y subráyelo porque es la enseñanza de hoy. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, fíjate, aquí entra ¿una qué? Una maldición, ¿no? Ya hoy en día, pues después de las maldiciones y las bendiciones de la Torah, pues sabemos por qué se causan estas cosas, ¿cierto? Pero ya en ese entendimiento, ¿qué sucede? Que cuando el hombre desobedece a una instrucción de Dios, entra en su vida a operar ¿una qué? Una maldición, que es por ende una consecuencia a esa desobediencia. La bendición que tenían al obedecer mientras no comían del árbol, pues era tener la conexión ilimitada, ¿cierto? Ese tenía 1 giga de subida y 1 giga de bajada. Estaba con banda ancha, fibra óptica, de todo. Pero cuando se cae el Señor, cuando se cae el hombre, perdón, de su relación y de su comunión con el Señor, pierde toda comunión, toda conexión. Entonces el Señor plantea algo aquí. Y es una reconciliación. Está desde el principio. Y esto es lo que vamos a tratar de ubicar en cada parashá. ¿Sí? Esa es la labor nuestra en esta nueva serie durante este año, y es lograr ubicar al Mesías, que es esa promesa redentora para la humanidad, en cada palabra que se escribió en la Torá. Porque bien leímos en Juan, ¿no? Si le creyeran a Moisés, me creerán a mí porque de mí escribió Moisés. Y si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Para saber que Yeshua es el Mesías esperado, escogido para Israel, ¿cierto? Y para el mundo entero, pues hay que leer a Moisés y creer a lo que dijo Moisés. Y aquí en el versículo 15 hay una palabra profética entre líneas que debemos descubrir. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás. ¿En dónde? En el calcañar. Aquí tenemos que identificar entonces quién o quiénes son la simiente de la mujer y la simiente ¿de quién? De la serpiente, ¿verdad? Porque dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Le dice a la serpiente. Entonces, ¿quién es la simiente de la mujer? Vamos a ver primero la palabra simiente para entender esto un poquito más. Y les quiero mostrar aquí rápidamente la palabra simiente. Cuando vamos aquí al Strong, nos sale la palabra simiente en hebreo es será, con Z, será. ¿Qué significa será? Semilla, fruto, ¿cierto? Descendencia, estirpe, genealogía, hijo, linaje, prole. ¿Saben qué significa simiente? Significa semen, esperma, semilla, siembra.
surge una pregunta. ¿Qué preguntas creen que surge cuando uno lee? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Hablando de la simiente de quién. Sí, pero también de quién. De la mujer. Ok, cuando leemos la palabra cera, se traduce que es esperma, semilla. Y una pregunta elemental, mi querido Watson, ¿quién da la semilla y quién da el esperma? El hombre. Porque entonces el Señor le dice a la mujer, entre tu simiente, no le dice entre la del hombre, entre tu simiente y la simiente de la serpiente. ¿Ah? ¿Porque la mujer nace el hombre? ¿Quién da la descendencia en las escrituras? ¿En nombre de quién se llamaban los descendientes de aquel que daba hijos? Del varón. Hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dicen hijos de Sara, de Rebeca y de Raquel. Aunque si bien son, digamos que, nombradas en la escritura como benditas por haber sido parte de esta madre de naciones como lo fue Sara, ¿cierto? O Rebeca o Raquel. Es el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en su descendencia y de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y aquí hay algo importante que nos conecta directamente con la promesa de un Mesías redentor. Porque la simiente de la mujer, si bien es cierto en la escritura, se puede descubrir como de dos maneras. O Israel, el pueblo escogido del Señor, que es la descendencia de la mujer, y ahorita les voy a hacer una lectura de un texto que nos ayuda a entender un poco más esto, o de, en específico, en singular, un descendiente de la mujer que tendría enemistad con la descendencia o la simiente de la serpiente. Entonces, la descendencia, la simiente, perdón, de la mujer viene a ser o el pueblo de Israel, que es aquella simiente escogida de entre todas las naciones porque al Señor le plació, porque como leímos en una de las últimas parashá, porque fueron de gran estima a mis ojos, ¿cierto? O bien estar hablando en singular de un Mesías, de un rey prometido que restauraría esa relación que se perdió. ¿Y cuál es la simiente de la serpiente? La maldad, el pecado. Los que en ese orden de ideas rechazan la Torá, primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley porque el pecado es la infracción de la ley. Así que la simiente de la serpiente es la maldad, el pecado es la transgresión a la ley. ¿Cuál fue el propósito de la serpiente? Probar a la mujer y la mujer cayó. ¿En qué? En pecado, en desobediencia. Entonces, encontré aquí un texto. ¿Alguno sabe qué es un Targum? Un escrito antiguo. ¿Qué es un Targum? ¿Nadie nada más sabe? ¿Alguno qué es? ¿Han escuchado el término Targum? ¿Qué? Una de conversar. ¿De sabios? ¿De dónde? ¿De qué época? ¿Alguno sabe? Bueno, los Targum tienen una particularidad. Los Targum son, ojo aquí, son traducciones del hebreo al arameo. Ahí es un principio importante. ¿Por qué? Porque habían comunidades creyentes que no hablaban hebreo y fue necesario traducirles a arameo. Por eso, la mayoría de los Targum están en arameo, porque fueron escritos para comunidades que hablaban arameo. Segundo, fue escrito o fueron escritos porque hay diferentes Targum, o Targumim, si se quiere, porque sería en plural. Hay diferentes Targumim que fueron escritos por diferentes comunidades, ¿cierto? Judías, ojo aquí, en el primer siglo. Cuando nos referimos a un Targum, nos referimos a escritos que están remontados al primer siglo. En ese orden de ideas, los Targum tienen más cercanía con las vivencias de los apóstoles, del mismo Yeshua y de los creyentes en la palabra, en la Torah e incluso en el Mesías, si se quiere, si fueran ellos, de el primer siglo.
O sea que en cercanía a pensamiento judío del primer siglo, es, digamos que preferible leer un Targum que incluso el mismo Talmud, porque el Talmud es un poco, digamos que en tiempo es más distante a la cercanía que tenían los escritos llamados Targum. Hay Targum de Onkelos, está el Targum de Jerusalén, está el Targum que no lo conocía y que lo descubrí a razón de esta enseñanza, y se llama el Targum Neofiti. Neofiti era una comunidad judía en el primer siglo, ¿sí? No se le atribuye en específico a alguien que lo haya escrito, sino a esta comunidad, judíos neofiti del primer siglo. Y estos judíos hicieron esta traducción, y junto con la traducción va acompañada un comentario, ¿sí? O sea, era como una manera de enseñar a estos nuevos creyentes o a estos nuevos seguidores de la Torá con palabras de sabios, junto con la traducción del texto del hebreo al arameo. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Bueno, entonces en eso radica un Targum. Ahora, estudiando este tema en el Targum Neofiti, si gustan, nos pueden escribir, me pueden decir, y se los pasamos. Tenemos el Targum de los 5 libros de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Está ahí el Targum Neofiti, y es bien interesante leer cómo enseñaba un judío del primer siglo a sus pares, a sus semejantes, que no hablaban hebreo, que hablaban arameo, y que se les tenía que instruir acerca de la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces, y se los voy a compartir aquí en la pantalla, vamos a leer el versículo 15 del texto de Bereshit 1, Génesis 3, versículo 15. Y dice, y síganme aquí, dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tus hijos y sus hijos. Y ocurrirá que cuando los hijos de ella guarden la ley y pongan por obra los mandamientos, apuntarán a ti y te quebrantarán la cabeza y te matarán. Pero cuando abandonen los mandamientos de la ley, tú apuntarás a ellos o a él y le herirás a él en su talón y le harás enfermar. Solo que el hijo de ella tendrá cura y tú, serpiente, no tendrás remedio, pues ellos estarán prontos a hacer paces o hacer las paces en el futuro, en el día del rey Mesías. Y es muy interesante ver esta lectura de este Targum, porque fíjate que, digamos que expande un poco más el comentario con respecto a lo que se creía acerca de este pasaje. El capítulo 3, versículo 15, habla de una profecía mesiánica acerca de un descendiente de la simiente de la mujer, ya vamos a hablar ahora más profundo de ese tema, que dice: guardarán la ley, pondrán por obra sus mandamientos y te pisarán en la cabeza. Y aquí nos da un poco más de entendimiento. ¿Por qué? La simiente de la serpiente, el pecado, la maldad, el alejarnos de las instrucciones de Dios en desobediencia, y por eso el hombre muere. Dice este Targum: cuando estos descendientes tuyos, de la mujer, de tu simiente, guarden la ley, obedezcan, ellos podrán pisar en la cabeza a la simiente de la serpiente, o sea, al pecado, ponerlo bajo sus pies. Pero cuando esta simiente de la mujer desobedezca, vaya en contra o abandone la ley del Señor, dice: tú, le dice a la serpiente, es la explicación que dan ellos aquí en este texto, podrán morderle en el talón y le harán ¿qué? Enfermar, dice esta traducción. Pero ellos tendrán cura, explican estos judíos del primer siglo con respecto a esto. Pero ellos tendrán cura. Por el contrario, tú, serpiente, no tendrás cura. Y no tendrás remedio, porque ellos se reconciliarán en el futuro, en el día del rey Mesías. Y aquí es clave entender algo. El rey Mesías es un término
Eh, entonces, este término rey Mesías es usado o tradicionalmente es conocido más bien en el judaísmo por la promesa de un redentor para Israel. O sea, todo creyente judío, seguidor de la Torá, de las palabras de Moisés, espera un Mesías, un redentor, y conoce pues todas estas palabras que están en la Torá acerca de lo que dijo Moisés con respecto al Mesías. Es por eso que es tan crucial entender que Yeshua le diga a los de su época y en especial a los líderes de su época, les dijera lo que leímos en Juan 5:46, que va a ser la premisa en todo este ciclo de Parashá, y es: si le creyeran a Moisés, me creerán a mí, porque de mí escribió él. Porque Yeshua tiene que increpar a los líderes de su tiempo a revisar las palabras de Moisés para que le crean a él? Porque Moisés anunció esto y Yeshua no era más que el cumplimiento de esa palabra. Entonces el Mesías le dice a sus compatriotas, líderes de la época, les dice: ¿por qué no leen a Moisés? ¿Acaso ustedes no creen en él? Ok, si no le creen a él, ¿sí? ¿Cómo van a creer a mis palabras? Si yo lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo porque ya Moisés lo dijo, porque ya Moisés lo habló. Entonces el término rey Mesías, que es el que les digo que aparece acá en este Targum, que es el Targum Neofiti, en el verso 15 ahí al final dice: en el futuro, ellos tendrán pronto, podrán hacer las paces en el futuro, en el día del rey Mesías. Esto era un término judío que se conocía y que hacía relación a este Mesías prometido. Entonces, ya viendo esto, cuando quieran me avisan, nos escriben ahí en los comentarios y con gusto o vaya a ver si en la descripción de este video les dejo los enlaces para que se conecten al Drive y descarguen los Targum. Sí, y a los que pues están por aquí, los va a mandar al grupo de WhatsApp también para que los tengan y los puedan leer. Es chévere porque le abre un poquito más el panorama a uno en ciertos pasajes que no tienen mucha información y que nos acercan a cómo pensaban los judíos del primer siglo acerca de estos pasajes. Entonces, ya teniendo eso presente, ¿sí?, que es la simiente de la mujer obedeciendo la Torah y los mandamientos del Señor, que va a lograr pisar la cabeza de la simiente de la serpiente, ¿cierto? Es la única manera de destruir el pecado y la simiente de la serpiente, que es ¿cómo? Con obediencia. ¿A razón de qué entró el pecado? A razón de la desobediencia. La única manera de que el pecado salga es a razón de la obediencia. Entonces, seguimos al punto clave de esta enseñanza, y es el tema de la simiente de la mujer. Es clave notar que se refiere a la simiente de una mujer y no de un hombre, cuando la palabra sera, como los mencionaba hace unos instantes, hace referencia al esperma o al semen del hombre. Y que tradicionalmente, por costumbre, culturalmente y bíblicamente, la descendencia, ¿cierto?, se le atribuía al hombre. Por eso son hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Judá, de Aarón, los hijos de Aarón, que eran Abiú, Eleazar y Tamar, y sus descendientes fueron sacerdotes, y siempre predomina el nombre del padre que dio la descendencia, porque en el semen es donde va esa semilla de vida. La mujer, como dice el apóstol Pablo, es coheredera de la gracia de la vida y tiene la posibilidad de llevar en su vientre una semilla puesta por el hombre que germina. Es como la tierra. La semilla sin tierra pues no germina, no da fruto, ¿cierto? Y la tierra sin semilla pues tampoco. Por eso el Señor creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. Son uno el complemento del otro, ¿cierto? Y es solamente cuando la semilla del hombre entra en la buena tierra fértil de la mujer que puede esta germinar y dar hijos, descendencia. Pero aquí hay algo que es de notar, y es que la enemistad que va a poner el Señor es con la descendencia de la mujer, la simiente de la mujer.
Y ahí es donde hay una conexión directa con Yeshua, con el Mesías. Y es solamente cuando nos detenemos aquí a revisar lo que lo podemos ver. Yeshua viene ¿de quién? ¿De quién viene Yeshua? De Dios, de David. ¿De quién viene Yeshua? De una mujer, de Miriam. Viene, ¿cierto? ¿O no se le apareció el ángel y le dice, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto en tu vientre, ¿cierto? Vas a dar a luz un hijo, le pondrás por nombre Emanuel, ¿cierto? Yeshua, que salvará al pueblo de sus pecados. Y cómo ella queda embarazada. ¿Cómo queda ella preñada? ¿Por qué? Por el Espíritu del Señor. Y esto no es nuevo. No es nuevo de notar que esto acontezca. ¿Cuál es la ley natural? ¿Cómo las mujeres pueden quedar embarazadas? Teniendo intimidad y relación con un hombre. Es la única manera, ¿cierto? En la ley natural. ¿Y qué les digo yo si el Señor se salta esa ley natural y lo hace de otra manera? In vitro. No, se llamaría un milagro. Veamos ejemplos. Les voy a dar ejemplos. Pregunto yo, ¿Sara qué era? Una mujer. Era estéril. ¿Cuántos años tenía Sara? Cachichén. Muchos. Era anciana, tenía como 90. ¿Cierto? ¿Qué es lo natural para que una mujer quede embarazada? Tiene que tener ¿qué? Periodo. Tiene que menstruar. Ovular. Si no, la mujer no puede quedar embarazada. Y la ley natural es que si ovula, puede. Si no ovula, no puede. Esa es la ley natural. ¿Hasta qué edad ovula una mujer? 40. Hay unas que de pronto pueden ovular a los 50. Pero Sara ni los 40, ni los 50, ni los 60, ni los 70, ni los 80. Tenía más de esos años. ¿Y el Señor qué hizo? Un milagro. Y le permitió a ella ¿qué? Ovular. Para con eso concebir. El hombre puede tener simiente toda la vida, ¿cierto? Mientras que funcione en su órgano reproductor, él no tiene ese problema que tiene, no problema, esa condición de la mujer de que se le acaba. No, el hombre puede seguir generando semilla, la mujer no. En ese orden de ideas, Sara con 90 estéril, no podía ovular, ya ¿cómo se llama? El uso de la mujer, la costumbre de la mujer le había pasado, si alguna vez la tuvo, además que sí la tuvo, pero no le era fértil, ya no tenía. ¿Y el Señor qué hizo? Un milagro. Cambió el asunto. Un milagro. ¿Ah? Sí, pero fue un milagro. Claro, pero fue un milagro. A lo que apunto es eso. Un milagro. Se salió de la ley natural. Pero, ok, sí. Pero revisemos la escritura, ¿qué acontece? El Señor llama, por medio del ángel, se le aparece a Miriam. Y le dice que es bendita entre las mujeres porque fue escogida para llevar en su vientre, ¿cierto? A aquel que salvaría a su pueblo de sus pecados. A Yeshua, al Mesías. Dice la escritura que ella era virgen. Independientemente de lo que tú mencionas, que si le había llegado el uso o la costumbre, el hecho es que ella no había intimado con varón. Ok. Entonces en ese punto partimos. Ella no había tenido relaciones con ningún hombre. La pregunta es cómo una virgen sin relaciones puede tener hijos. No es posible. Pues porque la única manera es teniendo relaciones. Ahora, ¿qué acontece? Luego de que el Señor le da esta promesa a través del ángel, luego se le aparece a José y le dice, no tengas temor porque tu mujer está embarazada y va a dar a luz a aquel que llevará por nombre Yeshua, o Emanuel, es que no sé, a Miriam creo que le dice Yeshua y a José le dice Manuel o al revés, no lo tengo ahorita presente, pero le dice que no tenga temor porque su mujer está
preñada. ¿Por qué le diría el ángel a José eso? Si él no había tenido relaciones con su mujer. Es por eso que que Lucas, ella estaba desposada con José. Desposada era comprometida. Exacto, no se habían casado. ¿A qué voy con esto? Lo que acontece, como les explicaba, con Sara, con Rebeca, con Lea, bueno, con Lea no, con Raquel, son milagros. Todas eran estériles. Lo que pasó con Ana fue un milagro porque también fue estéril, que fue la mamá del profeta Samuel. Lo que pasa con la mujer de Manoa, la mamá de Sansón, también es un milagro porque era estéril. O sea, todas ellas, perdón, en las leyes naturales de como Dios nos creó, no podían tener hijos porque no ovulaban o porque ya se les había pasado, ¿sí? Porque la esterilidad era o que ya se les había pasado o que no ovulaban. El hecho era que no podían, o un problema, lo que fuera, pero no podían hacerlo. O sea que por las cosas naturales no podían, necesitaban de una intervención divina para que esto aconteciera, ¿sí? De ahí es de donde nace Isaac, de una intervención divina con un hombre avanzado en años y su mujer también avanzada en años que no podían tener. Lo mismo pasa con Isaac y con Rebeca, porque Rebeca era estéril, no podía dar a luz hijos, aunque esta era joven, era estéril, necesitaba de un milagro. Lo mismo pasó con Raquel, era estéril, no podía dar a luz, en cambio por eso Lea tiene la competencia ahí con su hermana, porque esta sí podía dar hijos y Raquel no podía dar hijos, ¿cierto? Ana, la mamá de Samuel, ora y clama al Señor, ya era muy de avanzada edad, y le dice al Señor que le ayude, que iba a consagrar a su hijo cuando naciese este, y se lo consagra porque nació de un milagro. Lo mismo pasó con Sansón, ¿sí? O sea que, ¿a qué voy con esto? A que en la Escritura no es indiferente los milagros y la intervención divina en la naturaleza del hombre. Si no fuese así, pues sería imposible que una mujer estéril diera a luz un hijo. Porque si no mete la mano Dios, no hay poder humano que pueda cambiar eso. Cuando yo fui a las citas de Profamilia con mi esposa, cuando estábamos de fertilidad y todo eso, nos decían, le dijeron a mi esposa, usted ovula y todo el asunto, usted es fértil, pero tiene las trompas selladas y no hay cirugía que haga un arreglo de eso. O sea, no se puede. La única manera es o un milagro o que usted se haga un in vitro. Pues yo no veo a Abraham y a Sara haciéndose un in vitro porque es complicado, ¿no? En esa época no había la tecnología que hay ahorita, ¿verdad? Entonces nos dieron esas dos opciones, o el milagro o el in vitro. ¿Cuál es más fácil de hacer? En términos naturales, el in vitro, porque pues bueno, de pronto uno tiene el dinero, pero lo consigue y lo paga y ya lo hace. Es más difícil de creer el milagro, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues contra cualquier pronóstico y lo que hubiesen dicho, sucedió ¿qué? Un milagro. A eso es a lo que voy. La escritura misma explica la misma escritura. Esto es ahí donde yo apunto siempre o apuntamos siempre, y es que la escritura no se puede interpretar con dichos y pensamientos de otros fuera y alejados de la escritura. Por eso el punto principal de esta enseñanza es la simiente de la mujer. Si el Señor desde aquí hubiese dicho, de alguna otra manera, pondré enemistad entre la simiente del hombre y tu simiente, pues estaríamos, digamos que, a otro precio. Pero es que la enemistad que pones de la simiente de la mujer, y ahí es donde radica el tema, la mujer no da simiente, la mujer no da esperma. Espérenme un segundito. Gracias por el pasaje. ¿Es dónde está? Ok, en Mateo se especifica que le dice a José no tengas temor porque lo que dentro de Miriam hay es puesto ¿por quién? Por el Espíritu, ¿cierto? Por la presencia del Señor es lo que está puesto ahí. Dando cumplimiento a lo que dijo el profeta. He aquí la Virgen, ¿cierto? Concebirá. ¿Cómo se llama eso? Es una señal. He aquí la Virgen concebirá. ¿Eso cómo se llama? Milagro. Milagro. ¿Por qué? Porque una virgen no puede concebir. ¿Por qué? Porque no ha tenido relaciones. ¿Por qué? Pues porque es virgen. ¿Sí? Ok, ojo aquí. Entonces,
Entonces, es milagro lo que acontece y es una señal. Y aquí es a donde apunta lo que dice Génesis 3:15. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando leemos que la enemistad estaría entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ella le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, pues nos apunta esto a entender el nacimiento del Mesías, que tendría que ser de una manera diferente a la de cualquier hombre. ¿Por qué? Porque la simiente de esta mujer sería la única que podría herir a la simiente de ¿quién? De la serpiente. ¿Qué dice David acerca de cómo fue él engendrado, concebido? En pecado, en maldad. No hay un solo hombre que haya nacido sobre la tierra, engendrado de varón, a manera como es, o sea, como funciona, que no traiga la simiente del pecado. Porque la diferencia la tiene Yeshua. José era pecador igual que María y que cualquier otro. La diferencia es la semilla en el vientre de Miriam. Es la diferencia. Y eso da cumplimiento a lo que en la Torá está escrito. Por eso vuelvo y le recalco. Yeshua le dice a los fariseos, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque es que yo soy la señal de algo imposible de que sucediera. Y es una simiente santa. Una simiente pura que no lleva pecado. Por eso es que Yeshua no pecó nunca. Si Yeshua hubiese en principio sido engendrado, concebido por José, su simiente llevaría pecado. Porque José es descendiente de todos los hombres como nosotros que hemos sido pecadores. O sea, mi padre fue pecador, mi abuelo fue pecador y yo he engendrado a mi hija y yo también peco. En ese orden de ideas, mi hija también lleva esa continuidad de esa semilla. Pero con Yeshua no pasó así. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 12 de Romanos? Leamos allí. 5:12 de Romanos dice el apóstol Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién? Y aquí voy a hacer un paréntesis y es una reivindicación a la mujer. Porque a lo largo de la historia, ¿a quién se le echa la culpa de haber pecado? A la mujer, ¿cierto? Porque es que ella tomó, ¿quién la mandó allá de 3 dedos a coger del fruto? ¿Cierto? Entonces se estigmatiza a la mujer por ser la culpable de traer el pecado. Pero el apóstol Pablo dice, oiga, así no es. El hombre es el culpable de que el pecado haya entrado en la humanidad. ¿Por qué? ¿Qué decía ahora Eli? Nos decía, porque es que el hombre recibió una instrucción. La instrucción que recibió Adán fue, de todo árbol del huerto pueden comer menos de ese. ¿Quién instruyó a Eva? Adán. Así que Adán tenía la responsabilidad como sacerdote, como primer sacerdote, como líder en su casa, de instruir a su mujer de que no comiera de ese árbol. Porque Yeshua reprende a los fariseos de la época diciéndoles, ustedes enseñan como doctrinas mandamientos de hombre, no enseñan mi ley. Lo que hacen es traer costumbres, tradiciones y no mi propia, o la palabra de Dios, la ley de Moisés. Fue lo mismo. ¿De dónde saca la mujer de que no puede comer ni tocar del árbol? Si nos ponemos muy como tradicionalmente se cree, pues no, es que las mujeres eso se ponen a agregar, las mujeres son habladoras, hablan de más. No, pero en realidad la instrucción la dio su marido. Por eso es que la consecuencia severa, y por causa del hombre es que es maldita la tierra, no por causa de la mujer, es por causa del hombre, porque no instruyó a su mujer bien, porque no ejerció la labor de sacerdote que debió ejercer. La responsabilidad de que el pecado haya entrado en la humanidad no es de la mujer, la responsabilidad es del hombre, porque él fue el primero, él fue el que llevó la instrucción. Por eso las demandas hacia los hombres con respecto a sus mujeres son mayores que incluso a las mismas mujeres, porque nosotros como varones y cabezas de nuestras familias tenemos la responsabilidad de instruir a nuestra esposa y a nuestros hijos en el temor de Dios. ¿A quién le va a pedir cuentas? El Señor le va a pedir cuentas a nuestros hijos, a nuestra mujer, pero a mí me va a pedir cuenta de mi esposa y de mi hija. Así de sencillo funciona esto. Entonces Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto ¿qué? O sea que desde Adán hasta hoy, todos, por cuanto uno pecó, hemos llevado ¿qué? La simiente del pecado en nuestro ADN. Todos. No hay uno que no la pueda llevar. Todos. Y aquí es donde se cumple lo que les menciono. Si Pablo dice que todos desde Adán que pecó, desde ahí, la simiente de este hombre, Adán, ha llevado pecado y pecado y pecado y pecado, ¿cierto? Y la muerte ha pasado de generación en generación por causa de eso. No así con el Mesías. Y ahí es donde les digo que la cosa cambia. Porque el Mesías, si hubiese sido de la misma simiente, no nos hubiese podido salvar porque hubiese sido engendrado en el mismo pecado que nosotros fuimos engendrados. Y él no fue así. Fue diferente. Ahí vamos a Isaías. Leamos los profetas. ¿Qué dice el profeta Isaías en el capítulo 7? Versículo 14. Sí, el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo, ¿qué? Os dará señal. Y esto es lo que ahora mi suegra nos leía en Mateo. ¿Sí? Por tanto, el Señor mismo, ¿quién? El Eterno mismo os dará señal. ¿Cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel o Immanuel? Dios en medio nuestro. Dios con nosotros. Su presencia con nosotros. ¿Y cuál era la única forma de que la presencia del Señor estuviese en medio de la humanidad? Viniendo directamente de su semilla. ¿Sí? El milagro, la señal. Y aquí es clave, porque la palabra señal es ot, que es la misma que se usa en Bereshit 2, en el 1, perdón, cuando dice que el Señor creó el sol, la luna y las estrellas, y estas os servirán de señales para los tiempos, para las estaciones. ¿Cuál es la clave de la palabra señal? La señal demarca algo, algún acontecimiento importante. Por eso las festividades son señales, sombra de lo que vendrá. Por eso el sol, la luna y las estrellas muestran en su manera de comportarse señales en el cielo de la obra y de los planes del Eterno. De la misma manera, dice el profeta Isaías, la señal de aquel Redentor que redimirá a la humanidad, ¿vendrá de quién? De una virgen que concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fíjate que podemos notar algo. No dice, la señal será que la estéril dará a luz. Porque bueno, ahí podríamos decir, ok, no era estéril y ¿qué? Y se refiere a más bien a la esterilidad. No, se refiere es al estado de pureza de una mujer que no ha conocido varón. Eso es a lo que se refiere una virgen, ¿sí? Mira, la palabra virgen en hebreo es alma, como alma, pero con tilde en la A, alma. ¿Qué significa? Muchacha, como usando velo o privada, doncella o virgen. Viene de, espérenme un segundo, viene del Strong 59-56, el 59-58 que es elem, que significa algo que se guarda fuera de vista. Algo que se guarda fuera de vista. O sea, algo que no se muestra, que no se revela, que no se da. O sea, ¿a qué voy con esto? La palabra virgen a la que se refiere aquí la escritura en la Torá, en los profetas, en Isaías, es una mujer que no se ha dado a conocer a un hombre, que no ha tenido intimidad con ningún hombre. Eso es la palabra alma, a lo que significa, a lo que se refiere. Y la señal que marca el profeta, porque esto que estamos leyendo en Bereshit, no se volvió a tocar sino hasta Isaías, cuando Isaías dice, esta va a ser la señal de ese que pondrá
su pie sobre la cabeza de la simiente de la serpiente. Y es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel. Que Emanuel significa Elohim con nosotros o en medio nuestro. Así que el Eterno muestra la necesidad de que un descendiente de la mujer, ¿sí?, pise la cabeza de el descendiente de la serpiente. Pero la única manera de que esto pasara, y ahí es cuando al leer este Targum Neofiti podemos darle un poco más de entendimiento al asunto de cómo pensaban los judíos en el primer siglo, y es ver que solamente aquella simiente que andase en la Torá, en los caminos del Señor, podría pisar a la simiente de la serpiente. Por eso ningún hombre que se haya levantado sobre la tierra, a diferencia de Yeshua, ningún hombre ha podido hacerle frente al pecado, porque todos pecamos, todos nos desviamos, todos nos descarriamos, ¿sí? Uno ve a nuestros hijos, ¿no? Uno ve a Joshua, ve a Joseph, ve a Mariana, a Hannah. Uno los ve y seguramente hasta cierta edad, con una pureza que uno dice, esos no han hecho nada, ¿verdad? Pero espérate que crezcan un poco más. Es inevitable que pequemos. Cuando tu hijo te diga una mentira, pecó. Cuando tu hijo se moleste contigo y te ofenda y no te honre, pecó. Cuando tu hijo coja algo que no es de él, pecó. ¿Me hago entender? ¿A qué voy con esto? A que por más puros que los veamos en algún momento, esa simiente, esa semilla que hay desde, como dice Pablo, desde el hombre, primer hombre que entró el pecado en la humanidad, llegó, ha permanecido a lo largo de la historia en sus descendientes. Y todos aquí somos descendientes de Adán. Todos. Pero con Yeshua no pasó así. Porque Yeshua nació igual que nuestros hijos, ¿cierto? Así, bebecito y todo el asunto, y fue creciendo, pero a diferencia de nosotros, él nunca, never, ever, in the life, pecó. Nunca hubo pecado en él. ¿Cómo se logra eso? Con una simiente santa y pura, con un milagro puesto en el vientre de una mujer que, como dice el profeta, virgen concebiría y daría a luz. Cuando mencionábamos ahora el asunto, el Evangelio de Lucas, cuando narra la genealogía de Yeshua, se centra en José. ¿Es en Marcos? ¿Es en Marcos o en Lucas? Sí, por eso, pero en Lucas se dice lo que mencionaba hace ahorita, que dice, según se cree, Jesús de Nazaret era hijo de tal, no sé qué, de José, y se va por el linaje de José. En Mateo no se menciona así, en Mateo se menciona a ser hijo de quién. No, de Dios. Bueno, sí, de David, pero llega hasta Adán. ¿Hacen Lucas? Bueno. Ok, la genealogía de Lucas es más amplia, que llega hasta ser hijo de Dios, y en Mateo a ser descendiente de David, de Abraham. Qué interesante eso. Qué interesante eso, y me voy a apoyar en eso para que leamos Primera de Corintios y lo que menciona el apóstol Pablo con respecto a eso, porque es que es algo que no lo tenía en el radar y que va acorde a esto, y les comparto. La creación de Adán, o sea, la formación de Adán, dice que el Señor tomó polvo de la tierra y sopló aliento de vida en él y se dio la vida de un hombre al que se le puso por nombre Adán, que significa humanidad, ¿cierto? Sin una condición pecaminosa genética que trajese, como tú y yo sí tenemos, o como sus descendientes después de Adán tienen o tenemos, sino que él tuvo, al igual que el Mesías, que ahí va el comentario, la posibilidad de decidir sin un
un lastre de carga es que, como dice David, en maldad me concibió mi madre. David con todo y lo llamado amigo, no fue llamado amigo de Dios, sino conforme al corazón de Dios, que dice la escritura acerca de David, con todo y eso pecó y fue muy equivocado. Y fue muy cercano a Dios, pero fue muy equivocado. Y él reconoce mismo que el pecado siempre va delante de él, que en maldad fue concebido. Pero hay una diferencia entre toda la humanidad y lo que pasó con Adán y lo que pasa con Yeshua. Y para darle un poquito más de rigurosidad a este comentario, leamos qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45. Acompáñenme a 1 Corintios 15:45. Y dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿A quién se está haciendo referencia Pablo aquí? A Adán y a Yeshua. Uno, alma viviente y el otro espíritu vivificante. Pero dice el versículo 6, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es ¿de dónde? Dice Pablo, de la tierra. Pues porque bien hemos leído en Bereshit que el Señor cogió tierra, barro en sus manos, lo formó, hizo al hombre y sopló. Por ende, este primer hombre es ¿qué? Terrenal, animal, ¿cierto? El segundo, dice el apóstol Pablo, que es el Señor, aquí afirma que el segundo Adán es Yeshua. ¿De dónde es? Del cielo, dice el apóstol Pablo. O sea, ese no nació como el primero, fue diferente, vino del cielo. ¿Cuál el terrenal? ¿También qué? Los terrenales. Entonces dice, así como ese que fue terrenal y cayó y pecó y se enloqueció esta vuelta, así todos, igual que el terrenal. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y aquí hay algo importante, que el apóstol Pablo desliga la manera en la que aparece Yeshua en la historia. Adán como terrenal, hecho de polvo, de tierra, soplando aliento en él, el Señor, y dándole vida. Pero el postrero, que es Yeshua, espiritual, diferente, ¿cierto? Un hombre concebido sin pecado por una simiente que viene del cielo. Pues el mismo apóstol Pablo lo está diciendo. O sea, esa es la manera de entender de un judío del primer siglo como lo es el apóstol Pablo. Así que, como hemos traído la imagen del terrenal, de ese Adán que pecó, pues también traemos la imagen del celestial, que es diferente al Adán que pecó, porque este sí no pecó. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí surge otro argumento y otro punto, y es la razón por la cual Yeshua no pudo ser retenido en la muerte. ¿Por qué Yeshua no es retenido en la muerte? Porque él no pecó. Él llevó en su cuerpo nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, como dice el profeta Isaías en el capítulo 60, ¿es qué es? 59, el siervo sufiente, 53. Bueno, 53. Herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados, dice el profeta Isaías acerca del siervo sufriente. Pero él en sí mismo no pecó, que eso es una de las razones por las cuales Yeshua sirve, califica y clasifica como un sacrificio perfecto. Si él no hubiese habido la más muestra mínima de pecado, no hubiese servido. Y aquí entonces entendemos que, como les decía al principio, la simiente, la semilla, la pone ¿quién? La pone el hombre, no la puede poner la mujer. Pero como la semilla que llevó Miriam en su vientre fue, como dice en Mateo, puesta por el Espíritu del Señor en su vida, y por eso llevó una simiente que era diferente a las demás simientes que había en el mundo. Por eso ningún Mesías que se pudo levantar o se autollamó Mesías pudo cumplir la labor de un Mesías. Solamente hasta que llegó Yeshua, ¿cierto?
como lo menciona Lucas, el Hijo de Dios, pudo llevar en sí esa labor de restauración. Así que la promesa del Rey Mesías, de aquel que pise la cabeza de la serpiente, se cumple en Yeshua, uno que no llevó pecado y que por ende puede con esa autoridad pisotear el pecado, ¿cierto? Y sujetarlo bajo sus pies, cosa que no pasa con nosotros, porque nosotros, siendo simiente, descendencia de esa mujer también, como pueblo Israel, pecamos. Y como decía este Targum, mientras que obedezcan a la ley, bien, pero cuando desobedezcan tú los vas a herir y ellos, no, y ellos se enfermarán. Pero a diferencia tuya, ellos sí tendrán cura. ¿Por qué? Porque cuando venga el Mesías, el rey prometido, pondrá su pie sobre esta simiente y la destruirá por completo. ¿Qué es lo que pasa con Yeshua? Eso. Él viene a morir por nosotros, a llevar en su carne nuestros pecados. Y es por esta razón que tú y yo ahora recibimos una vida espiritual, como la que dice el apóstol Pablo, heredada, ¿sí?, de parte del Mesías, que nos permitirá entrar a la eternidad, porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, ¿sí? O sea que solamente siendo transformados por la vida de Yeshua, una vida perfecta, podemos nosotros ser renovados, ¿sí? Así que el profeta Isaías bien dijo, en el capítulo 53, versículo 1 en adelante, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que era lo que les mencionaba yo ahorita. El castigo de nosotros fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, ¿qué dice el profeta Isaías? Nos descarriamos como ovejas, como cuando cada cual se apartó por su camino. Mas Yahweh cargó en él el pecado de nosotros, en Yeshua. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca, ¿qué dice el profeta Isaías?, hizo maldad. O sea, esto lo está hablando Isaías de Yeshua. Dice, él fue puesto en la sepultura con los impíos, ¿cierto? Su muerte contada entre los ricos, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fíjense la diferencia. Con todo esto, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Fíjate, cuando sea quebrantado, sujetándole a padecimientos, y haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá ¿qué? Descendencia, dice. Verá, será, que es la palabra. Verá linaje. Espérenme que se me cerró. Verá, ¿dónde está? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su condición justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53 nos declara eso, nos dice, el Mesías llevó las culpas de los pecadores en sí, aunque él nunca pecó, aunque él nunca transgredió la Torá, la instrucción.
es la única manera de poder pisotear la simiente de la serpiente. Y es así que en un pasaje como el de Bereshit 3, 12, ¿sí es 3:12 o 15? 3:15, perdón, que es la base de esta enseñanza, podemos encontrar a Yeshua como señal milagrosa y profética de un Mesías proveniente de una simiente santa, que no está corrompida, que no está dañada, que pudo venir a salvar una simiente que se había corrompido, que se había dañado. Así que es en esa simiente, en la de Yeshua, que nosotros podemos recibir la vida eterna y esa transformación que es prometida a aquellos que confiamos en el Señor. Así que con respecto a nosotros como descendencia de la mujer siendo Israel, en el Apocalipsis 12:17 se menciona, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Está hablando acerca de Israel. Los que guardan el resto de la descendencia de la mujer, ¿cierto? Según lo que hemos estudiado hasta ahora y lo que dice Apocalipsis, es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua, que es esa simiente pura, que mientras te mantengas en el testimonio de Yeshua y guardes los mandamientos de Dios, ¿cierto? Serás contado como descendencia, como simiente de esa mujer. Fíjate que incluso en Apocalipsis se menciona a la descendencia de la simiente de la mujer, que es Israel, que huye en medio de la persecución del dragón, como lo menciona ahí. El apóstol Pablo en Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es el Mesías. Aquí se conecta no, hasta ahí. Aquí se conecta, ese es el comentario que puse yo. Dice en Gálatas, tu simiente, le dice a Abraham, no como de muchos, sino como de uno. Y dice el apóstol Pablo, este es el Mesías. Y ya leímos Mateo, ya leímos Isaías. Bueno, el profeta Miqueas anuncia el nacimiento de Yeshua diciendo, pero tú, Belén Efrata, Miqueas 5:2, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por eso es que la aparición de Yeshua no tiene un principio en Miriam, ¿sí? Él ya tenía un principio, ¿desde dónde? Desde la eternidad, o sea, ni siquiera con principio, ¿verdad? Prepárame cuerpo. El profeta Miqueas dice que la salida del Mesías es desde la eternidad, que vendrá en Belén y nacerá en una de las pequeñas ciudades de Judá, en Israel, pero ese no es el comienzo del Mesías, o sea, el Mesías no comenzó ahí. El Mesías viene desde siempre, por eso Juan en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otra de las profecías mesiánicas que se encuentran en la parasha de Bereshit, pero que no tocamos hoy, cuando hablo de vosotros, hoy estáis, se me pierde, se me prende, es acerca de la palabra. Un término que es conocido en la escritura como el memra, que en los Targum también se explica acerca del verbo, la davar, la palabra de Dios, de la cual Juan en su evangelio dice, estaba en el principio, estaba con Dios y era Dios. Por eso es que la simiente de Yeshua no tiene principio. La venida de Yeshua en carne como hombre, pues claro, tuvo un momento en la historia en la que él aparece. Pero como dice el profeta Miqueas, sus salidas son desde el principio, desde los días de ¿cuándo? De la eternidad. ¿Cuáles son los días de la eternidad? Desde siempre, ¿sí? Y así también lo revela en Hebreos, ¿cierto? Que el Señor no se agradó de los sacrificios, de los holocaustos, y el Mesías le dice, aquí estoy yo dispuesto, prepárame cuerpo y yo voy a ir allá. Le dice al Señor, también está escrito
en uno de los pasajes del Brit Hadashah acerca de la condición de Yeshua, que dice el apóstol Pablo, no siendo semejante a Dios, no escatimó eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló, tomó forma de siervo. La aparición de Yeshua en la historia no es más que una forma que él toma de siervo para venir a padecer, a sufrir por nuestro pecado, por nuestras rebeliones y cumplir lo dicho por Isaías y lo dicho por Moisés, de que él fuese la simiente de la mujer que aplastaría al pecado, que es la simiente de la serpiente, bajo sus pies. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y ahí habla acerca otra vez del Mesías, ¿no? Estas son palabras que conecto con respecto a la promesa de un Mesías que vendría a redimir a su pueblo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas estas son palabras que los profetas hablaron y anunciaron acerca de un Mesías que vendría a redimir a la humanidad. Uno que no tiene principio ni fin, ¿sí? Que ha estado desde la eternidad, que ha sido conocido como la palabra, pero también como el Mesías, el Redentor, el Salvador de Israel. Y es por su obra que tú y yo podemos ser salvos. Entonces, eso es lo que encontramos en esta parashá y en este pequeño pasaje de Génesis 3:15. La promesa de un Redentor, de un Mesías que salvaría al mundo, que cogería el pecado y lo dominaría, porque el único que en la historia de toda la humanidad ha podido sujetar el pecado sin ser sometido él al pecado es el Mesías. Todos hemos tratado, hemos luchado, hemos hecho todos los intentos. Han habido grandes hombres en la escritura que quizás si nos comparamos con ellos no les llegamos ni en los talones, que fueron justos delante de Dios, que como leíamos cerrando Sukkot la vez pasada acerca de Zacarías y de Elizabeth, la prima de Miriam, que decía estos son justos delante de Dios, y con todo y eso que eran justos delante de Dios, ninguno ha alcanzado el nivel de justicia, de santidad y de pureza que alcanzó Yeshua. ¿Por qué? Porque todos venimos de, como dice el apóstol Pablo en Corintios que leímos ahora, de un hombre que pecó y que por ende toda su descendencia de ahí para adelante pecó. Pero el otro, el postrer Adán, que es espíritu vivificante, viene del cielo, de una semilla distinta, de una que puede llevar en sí la autoridad para rescatarnos y redimirnos del pecado. Amén. Entonces, espero, familia, que esto pues haya sido de enseñanza para todos. No olviden, todo esto siempre hagan como los de Berea. Dice la escritura acerca de Pablo y sus palabras con respecto a una comunidad que eran los bereanos, que cogían todas estas cosas y miraban en la escritura si eran conforme a eso. ¿Cuál es la mejor manera de estudiar la palabra? Pues con la palabra, refiriéndonos a ella, aprendiendo acerca de ella, lo que dice ella, porque dijo Yeshua, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él, pero si no le creyeren a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así que, familia, muchas gracias por conectarse, por compartir con nosotros, por apartar este tiempo. Espero que este nuevo ciclo de Parashá sea de gran bendición para todos nosotros, que podamos redescubrir a nuestro Mesías en cada pasaje de la Torá escrito por Moisés y darle cumplimiento a eso que él tanto dijo. Créanle a Moisés porque de mí escribió él. Si tienen alguna pregunta, comentario, no olviden dejarlo ahí. Voy a tratar de dejarle los documentos en la descripción donde están los Targum para que los descarguen y puedan acompañar sus estudios con estas herramientas que ayudan bastante. Y bueno, no siendo más, que el Todopoderoso
les bendiga siempre, les guarde y les prospere. Y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat shalom a todos.